la Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Y si Cristo no hubiera resucitado, ¿dónde estuviéramos nosotros? ¿Qué hubiera pasado? Por favor, aquí, hombre, vengan a mí, tomen el micrófono, hombre. Y Samuel, que se me hace que se me esconde. Súbanse, no tengan miedo. El objetivo son dos nomás: que la gente se ilustre. Que la gente se ilustre y reflexione, el que no ha aceptado a Cristo, y el que se ha alejado vuelva. Así es que vea, el Espíritu Santo le ponga en su boca que diga la gente: sí, de verdad, si Jesús no había resucitado. Un par de muchachos de la calle: la regamos, hubieran dicho. ¿Verdad? Entonces, piense. Porque fíjese que en la tierra hay bastantes religiones y con mucha gente, millones y millones y millones y millones, y no tienen un líder que resucitó. No. Nosotros tenemos a Jesús. Y la columna vertebral de nuestra fe es que Él murió y resucitó. Ahora le presto la guitarra a ellos. Tómense cuando menos, si quieren ustedes, menos, es decir, más de 5 minutos no, pero digan todo lo que usted piensa de este pueblo que está hambriento de saber qué hubiera pasado si Jesús no había resucitado. ¿Estamos en el aire? Bueno, vamos con la respuesta del pastor Fran Torres. Gloria a Dios. Según la Biblia, hermanos, si no hubiese sacrificio, hay 3 condiciones para los seres humanos. La primera, condenados, sin esperanza, directo al infierno. La segunda condición que nos presenta la Biblia es que estaríamos destituidos para siempre del reino de los cielos. O sea, ya sin esperanza. Y la tercera, muertos en delitos y pecados. Sin esperanza. Esa es la conclusión final. Póngase a pensar usted. ¿Qué hubiera pasado con su vida, con usted, con nosotros, si Jesús se queda ahí en la tumba? No resucitó. Este es el estratagema del diablo, queriéndole creer a mucha gente que Jesús no resucitó. Y si no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? Pastor Samuel. Amén, hermanos. Si Jesucristo no hubiera resucitado, el evangelio estaría al mismo nivel que todas las religiones del mundo que tienen un líder, como Mahoma, que todavía está en la tumba, o como Buda, que todavía está en la tumba. Pero dado que el evangelio es poder de Dios, Jesucristo se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Si Jesucristo no se hubiera levantado de la tumba, hermanos y hermanas, estaríamos nosotros condenados a que nuestros restos, si Dios algún momento quisiera que nos fuéramos de esta tierra, quedaran también allí en la tumba. Pero dice la palabra que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, un día también nos resucitará a nosotros, hermanos y hermanas. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos,
no tendríamos la esperanza de que un día esos seres tan amados, madres, padres, abuelos, que un día murieron, no tendríamos en el Evangelio, no tuviéramos esa esperanza de un día verlos, hermanos, en la gloria del Señor. Pero como ellos abrazaron la fe, creyeron, pusieron su fe en el Señor Jesucristo, un día los vamos a ver también en la gloria, hermanos, y nos vamos a gozar. Así que eso hubiera sucedido si el Señor se hubiera quedado en la tumba. Sería una catástrofe. Amén. ¿Oyeron esa palabra? Catástrofe. Yo le llamaría también tragedia. No, piénselo. ¿Sabe qué el Espíritu Santo me puso en esto? Debes hacer conciencia a la iglesia lo que significa la muerte de él en la cruz y el no haberse quedado en la tumba. Porque si él no hubiera muerto en la cruz, ¿cuál redención? ¿Cuál liberación? ¿Cuál sangre para limpiarnos? Y si él no se hubiera levantado de la tumba, entonces ese redentor que pregonamos se quedó ahí. Podemos resumir, y si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido. Ahora, otra interrogante, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, aún estuviéramos en pecado. Quiero preguntarle a los siguientes pastores, ¿qué piensa si Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué nos hubiera pasado con nuestros pecados? Pastor Adonai Monte. Si Cristo nunca hubiera resucitado, usted y yo nunca hubiéramos cambiado de rumbo de vida, nunca hubiéramos sido libres, nunca hubiéramos tenido la oportunidad de tener una familia mejor, de tener un destino diferente, de ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores abuelos, mejores ciudadanos. Si Jesús no se levanta la vida que tiene hoy, usted no tendría posibilidades de vivirla, pero fue gracias a que Él se levantó que usted y yo tenemos un destino diferente. Amén. Diferente. Si Jesús no se hubiera levantado, hubiésemos sido eternos pecadores, durante vivamos y aún muertos, porque antes los pecados se borraban con sangre, pero ahora ya no se pueden borrar con sangre, ni con una liturgia, ni haciendo nada humanamente. Los pecados solamente se borran con la sangre de Jesús. Pero si Jesús no muere, no hay sangre, y por lo tanto no hay remisión de pecados. Solo con la sangre de Jesús, usted y yo pudimos ser limpios, ser libres. Si Él no resucita, hubiésemos sido eternos pecadores para siempre. Qué tremendo, ¿verdad? Oh, mis amados, si Cristo no hubiera resucitado, aún estuviéramos en nuestros pecados. Pero aquí viene algo fuertísimo. Si Cristo no hubiera resucitado, el diablo tendría derecho sobre nosotros. ¿Es así, Jair? ¿Crees tú que si Jesús no se levanta glorioso de la tumba, el diablo estaría tranquilo o siempre se impone? ¿Qué pasaría? Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Yo creo que si Cristo no hubiese resucitado, Dios hubiese quedado como mentiroso. Porque la promesa de Génesis es que iba, así como la serpiente mordió el calcañar, así iban a ser un varón que iba a herir la cabeza de la serpiente. Y por lo tanto, Cristo al vencer la muerte, cumple la promesa de Dios. Si no, tampoco no se hubiese cumplido aquel texto que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que prácticamente Dios cumplió y por ende nosotros estamos acá. Por eso hemos sido lavados con la sangre de Cristo y hemos sido reconciliados con el Padre para poder gozar de la vida eterna. ¡Qué bueno! ¿Verdad que hay recurso? Pero esto va comenzando, muchachos. Así es, ¿no? Pero yo quisiera que ampliáramos, pastores, que aquí tengo prácticamente 3 pastorones y uno que va en camino. Ajá.
Pero quiero que sigamos ahondando esto. ¿Qué pasa con el diablo? Porque la Biblia dice, primera Juan, capítulo 3, versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo. Como que si él tuviera el derecho, como que si él se empodera. ¿Y qué pasó con el Redentor? Pues sí, lo mataron y todo, pero ahí se quedó en la tumba. Y entonces el diablo bailaría y dice, no hombre, ¿cómo miran ustedes eso? ¿Qué le pueden decir a la gente que nos mira, que nos oye, que no ha tomado quizá conciencia, una reflexión seria acerca de lo que significa que nuestro Redentor, nuestro Cristo, no solamente nos lavó con su sangre, sino que se levantó en gloria? ¿Qué dice el pastor Fran? El enemigo siempre está luchando por tomar el control, por gobernar tu pensamiento, el control de tu vida totalmente. Amén. Todo el tiempo. Él quiere ser el dueño, Él quiere ser el que te tiene atrapado. Necesitamos reconocer en una manera muy grande el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que a través de ese sacrificio podamos vencer las intenciones del enemigo y que Jesucristo sea el dueño y Señor de la vida de cada uno de nosotros. Amén. Oh, gloria a Dios. Pero sigo insistiendo y pensando, qué delicado es esto. Si nuestro gran Redentor se hubiera quedado ahí en la tumba, no resucitó, como andan diciendo algunos, yo le llamaría mejor hijo del diablo, que no resucitó. ¿Cómo miras tú, pastor Samuel, esto? Qué fracaso hubiera sido terriblemente. Y el diablo, yo diría, se sale con la suya. ¿Cuál es tu pensamiento sobre esto? Bueno, yo pienso que si el escenario de que Jesucristo no hubiera resucitado fuera una realidad, pues todos los nacidos de mujer, como dice el Evangelio, toda la raza humana estaría destituida por la eternidad de la gloria de Dios y no hubiera habido un pago por la redención de nuestros pecados. Y por lo tanto, el enemigo hubiera pues hecho de las suyas por la eternidad con toda la raza humana. Pero también encontramos en las Escrituras de que no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que Satanás con los hijos de Dios no puede hacer nada, no hay más condenación. El que está en la mano del Señor Jesucristo, nadie lo arrebata. Amén. Oh, gloria a Dios. Pero todavía no está agotado esto. Tiene que saber el pueblo de Dios y las personas que quizás no han recibido a Jesús o se han alejado, que el diablo es un enemigo peligroso y su afán es llevarlo a uno a... Pero me gustaría escuchar al pastor Adonai Montes. ¿Qué piensa él de esto? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no se levanta en gloria de la tumba? ¿Qué hubiera pasado con este enemigo peligroso que se llama diablo, Satanás? Bueno, si Jesús nos resucita, creo que la vida de cada uno de nosotros estaría como estaba la tierra en Génesis 1, desordenados, vacíos y en tinieblas. Y esa sería la condición perfecta para que el diablo pudiera hacer su casa en alguien, desordenar su vida, llenarla, o mejor dicho, dejarla en un profundo vacío y en tinieblas. Ese sería el escenario de cada uno de nosotros. Si no hubiese existido un redentor, el maligno nos hubiera hasta el día de hoy tenido ciegos, vacíos, desordenados. Y eso hubiese sido quizás, como dijimos, una tragedia estar hasta el día de hoy. Pero gracias al Redentor, de que cuando le recibimos, la luz del Evangelio nos alumbró. Él ordenó nuestra vida y Él lo llenó todo, y cuando Él lo llena todo, Él saca al maligno. Así como allá sacaron a uno que se había entrado en el tabernáculo, ¿verdad? Y lo sacaron a patadas. ¿Cómo es, pastor? Sí, lo sacaron. Entonces, cuando Jesús llega,
saca al maligno, pero si Él no nos encuentra, estaremos desordenados, vacíos y en tinieblas. Amén. No, de veras, tomemos en serio esto, hermano. Yo les dije a los primeros que vinieron en el primer culto, tomen en serio esto. Claro, ahí hablé nomás de qué hubiera pasado si Jesús no hubiera muerto en la cruz. No hubiera remisión de pecados. Pero la pregunta sigue, ahora es, vaya, murió, pero ¿qué hubiera pasado si Él no resucita? Entonces, y el puntito que nos está poniendo aquí bastante en aprietos, porque no crea, es eso del diablo que se mueve y en fin, sus dominios. Yo quisiera ir a Yair, porque a Yair yo creo que dentro de poco él va a pastorear un buen grupo y tiene que tener las bases sólidas de que el enemigo, Satán, es un enemigo que no hay que darle tregua. ¿Cuál es tu punto de vista, Yair? Yo creo que si Jesús no resucita, el enemigo hubiese destruido a la humanidad por completo. Recuerde que nosotros hemos sido formados a imagen y semejanza de Dios, y Él no hubiese querido ver el reflejo de Dios en la humanidad, hubiese aprovechado el que no resucitara Jesús para destruir completamente la creación de Dios y poder gobernar en ese mundo de tinieblas, como lo menciona Pablo, que como nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades, principados y gobernadores que se mueven en las regiones celestes y que pertenecen a las tinieblas, hubiese aprovechado eso para destruir a la humanidad. Si no, veamos que el enemigo siempre intentó destruir el propósito de Dios de allá de Génesis, el nacimiento de un varón que iba a herir la cabeza, y mata a Abel, de donde iba a venir nuestro Señor Jesús, y comienza allá en Egipto, por ejemplo, a matar a los niños, que es lo que hoy estamos viendo también, la influencia de los niños. El enemigo siempre ha estado en contra de destruir, ha estado buscando destruir a la humanidad, buscando destruir el plan de Dios, y si Jesús no resucita, el enemigo hubiese aprovechado eso para destruir completamente a la humanidad. También cuando nace el Señor Jesús, usa a Herodes para destruir a los niños. Entonces siempre vamos viendo eso, destruir aquello que fue formado a imagen y semejanza de Dios, el propósito de Dios, exterminarlo por completo para que no quedara ninguna reseña de lo que Dios había hecho. Amén. Amén. Quiero que ponga atención todos, y usted que me mira, usted que me oye. Cuando Cristo resucita y fue al cielo, dice la Biblia que el Padre lo recibe y lo sentó a su derecha. Y le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Quiere decir que hay enemigos de Cristo que se levantan contra Cristo. Claro, el diablo los usa, ¿no? Ahora vamos comprendiendo que desde que Cristo resucitó, hubo un grupo de gente que dijeron, no es cierto, el cuerpo se lo robaron. Y otros ingratos dijeron, no, los esenios se lo llevaron allá a curarlo. No, él, dijeron, se revivió, no es que resucitó, no, que revivió y se fue a preparar allá a Egipto. No, fue a la India. Mire, se volvieron casi enemigos de Cristo. Pero ahora ponga atención, porque estos hombres nos van a dar una respuesta, lo que ellos piensan. Son millones y millones y millones y millones y millones de gente en el planeta que sigue a líderes religiosos. 3. Confucio en la China, Lao Tse en la China, Confucio en la China y, ponga atención, Buda en la India, pero el budismo está en toda el Asia, y Mahoma en las Arabias, con ese gran movimiento mundial que se le llaman los musulmanes o islamismo. Qué triste que son millones y millones y millones de religiosos que siguen a estos líderes cuyos cuerpos están en las tumbas.
Y ahora lo que hacen es dedicarse a atacar, a decir que Jesús no resucitó, que Jesús no es el Hijo de Dios. Qué triste. ¿Cómo choca? ¿Acaso Lao Tse de la China o Confucio o Buda o Mahoma están sentados a la derecha de Dios? No. El único soberano que resucitó y dijo el Padre: adoren en los ángeles y siéntate a mi diestra, es Jesús. Pero ¿qué dicen mi panel exquisito de pastores jóvenes? ¿Qué piensan ustedes de estos líderes religiosos y de estos grandes movimientos religiosos? Hable de cualquiera de ellos. Lao Tse de la China, Confucio de la China, Mahoma de las Arabias y ¿cuál es el otro? Les dije, Buda, la India. Comienza. Pedro escribe y dice que nos cuidemos de los anticristos que buscan debilitar nuestra fe con el fin de separarnos del cuerpo de Cristo. Estas personas, hermanos, son personas que intentan separar la iglesia de Cristo. Esos grandes líderes religiosos, entre comillas, se han levantado intentando demostrar que la obra de resurrección de Jesucristo no ha sido suficiente, que debe haber otra manera de unir al ser humano entre, la humanidad y Dios. Se han esforzado, han dado todo lo humanamente posible de ellos, pero toda obra de estos líderes religiosos ha terminado en la muerte. Después de la muerte no ha habido nada más para ellos. Pero la Biblia nos habla que después que Jesús fue llevado al sepulcro, al tercer día sucedió algo que transformó hasta el día de hoy la vida de cada uno de nosotros. La historia demuestra que la muerte termina con toda obra humana, pero el único que ha superado la muerte ha sido nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, cualquier anticristo que se levanta y que quiere debilitar al cuerpo de Cristo, su obra termina hasta la muerte. Pero a los que confiamos en la resurrección y creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Filipenses dice que para nosotros el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Así que tenemos victoria en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hablar de los líderes, grandes líderes de religiones y grupos religiosos en el mundo es hablar de historia, es hablar, por ejemplo, de Buda. Se sabe que él se fue en un largo viaje y en el viaje él se enferma y muere rodeado de sus seguidores, de discípulos suyos. La historia cuenta que él fue, pues, como es costumbre en esas partes de Asia, cremado su cuerpo. Se sabe, por ejemplo, también de Mahoma, que es el primer profeta del Islam, que murió envenenado. Él probó una sopa y se enferma y así es como muere. Por ejemplo, Confucio, un hombre una eminencia, un conocedor de las ciencias, que alrededor de los 22 años se hizo tuvo un cargo de autoridad en el gobierno de China. Y todos estos hombres tienen en común que han sido hombres eminencias importantes, y todos ellos murieron, y esto me llama mucho la atención porque murieron de una edad, si no es extremadamente avanzada, estamos hablando de los 55 años, 82 años, todos ellos murieron a una edad madura. Y hubo un joven, Jesucristo, que alrededor de sus 30 años, hermanos, ha causado más revuelo que todos estos hombres juntos, que ha causado y ha tenido una influencia mucho mayor. Todos estos líderes
en algún momento tomaron una pluma y escribieron libros, dejaron escritos hechos por su puño. Jesucristo nunca tuvo ese tiempo porque su ministerio fue tan ocupado. Sin embargo, no hay quizá en la historia del universo, de la humanidad, de quien se hayan escrito tantos libros y tanta cosa, tanta información, tantos comentarios como del Señor Jesucristo, porque su influencia es incomparable. No hay nadie que se compare al Señor Jesús. Pero eso se queda abajo, y con esto termino. Si nos vamos a pensar de que nadie, ninguno, ni Mahoma, ni Buda, ni nadie, ninguno de ellos hizo lo que Jesús hizo. Y es que todos ellos vinieron y fueron seguidos y fueron honrados, pero Jesucristo vino y se humilló hasta lo sumo. Y murió, entregó su vida, hermanos y hermanas, y se humilló hasta lo sumo. Y el Padre, dice la Biblia, que otra vez lo introduce y le dice a los ángeles: adórenle los ángeles, adórenle los querubines, porque Él es digno de toda gloria y toda honra. Nadie ha tenido la mayor influencia, una mayor influencia que Jesús. Amén. Y un día todos los que se oponen al Evangelio, como dice la palabra, tendrán que ser puestos como estrado de sus pies, hermano. Porque todo el que se opone al Señor va a perder, porque la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará delante de Jesucristo. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Bueno, estas religiones lo que pretenden han instituido en la historia formas de alcanzar la vida eterna, formas de vivir acá el ser humano. Por ejemplo, si nos vamos al budismo y el hinduismo en la India y en toda el Asia, ellos tienen muchos ídolos, muchos dioses, muchos rituales para alcanzar estados místicos como el nirvana, estados que ellos creen en la reencarnación, en fin, plantean mediante sus dioses muchas formas, muchos caminos para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la paz aquí en esta tierra. Nos vamos al islamismo, ellos tienen un libro que se llama el Corán, y todo lo que una persona que de esta religión cree para salvarse es siguiendo los rudimentos, siguiendo las reglas, porque ellos son muy rudimentarios. Y ellos creen que siguiendo ese camino, el camino de las reglas, así van a alcanzar la vida. Están los del confucianismo en la China, es diferente. Allá Confucio trataba de formar personas éticas y morales para que gobernaran. Y esa era su forma, la ética, la moral como un camino para alcanzar el bienestar presente y el futuro. Entonces hay tres caminos: el budismo y el hinduismo, el camino del misticismo, de los ídolos para alcanzar un estado superior. Tenemos al islamismo, el conjunto de reglas mediante el Corán, y tenemos al confucianismo mediante la ética y la moral. Pero lo que me llama la atención es que ninguno de estos líderes se atribuyó a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo uno, que es Jesús. Solo hubo uno. Ninguno de ellos tuvo el valor de decir: yo soy el camino, yo soy. Solo hubo uno que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y es Jesús, Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. El cierre allá. Bueno, creo que cada una de estas religiones plantea lo que la Biblia dice, que en los postreros tiempos mucha gente se aglomerará con comezón de oído para escuchar lo que le conviene. Y estas creencias, estas religiones, estos pensamientos prácticamente le han dado a la gente lo que quiere escuchar, pero no le han podido dar a la gente un cambio de vida como lo ha dado nuestro Señor Jesucristo. No ha podido haber mayor cambio en nosotros como lo ha hecho nuestro Señor Jesús al haber resucitado, al habernos reconciliado con el Padre. No nos puede dar ninguna de esas religiones, esos pensamientos, esas filosofías, lo que el Evangelio nos da a nosotros. La seguridad que somos hechos hijos de Dios, que como lo decía el pastor Adonai, estas religiones, pues ninguno de ellos, de sus fundadores, se atribuyó a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, sino que solamente nosotros hemos conocido la verdad, y gracias a eso hoy estamos acá dándole gracias a Dios con la esperanza
de una gloriosa postrera. Decimos gloria a Dios, hermano. Quiero concluir. Ponga atención. Yo le llamé en cierto momento las 5 desgracias del hombre sin Cristo. Hoy así le llamé y le llamo. Las 5 desgracias del hombre sin Cristo. ¿Y cuáles son, pastor? La primera desgracia del hombre sin Cristo es que el diablo lo manipula para donde él quiere. Cristo ahí no está en esa vida. La segunda desgracia del hombre sin Cristo es el pecado que está ahí almacenado en su corazón, porque no ha sido borrado ni lavado. La tercera desgracia del hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo, son las enfermedades. Un cristiano con toda su fe dice, por su llaga soy sanado, y Dios lo sana a uno. La cuarta desgracia es la muerte. La muerte no respeta, se lleva a quien quiere, pero un hijo de Dios a un cristiano, mi Jesús le dice, un momento, si Cristo no da el permiso, un cristiano no se va, la muerte no lo toca. Y la quinta desgracia de una persona sin Cristo es el mismo infierno. El infierno está allá en las profundidades de la tierra con tamaña bocota, con las puertas abiertas esperando. Pero un cristiano no puede ir ahí porque las puertas del infierno están cerradas. Óigame, ahora trace usted el pensamiento. Nosotros estábamos bajo esas 5 desgracias. El diablo nos manipulaba para donde quería. El pecado anidado en el corazón. Las enfermedades por todos los días. La muerte amenazándonos. Y el mismo infierno esperándonos. Pero la gran victoria, la primera gran victoria, es que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y dijo, consumado es. Consumado es. ¡Oh! Todas esas desgracias pasaron a los pies de Cristo. Y ahora nosotros podemos decir, somos libres. 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 Somos libres. El diablo no tiene ningún derecho. Ahora comprende por qué debemos celebrar a cada día y darle gracias al Padre, cómo es que levantó a su Hijo Jesús y está en los cielos, sentado a la derecha, y sabe cuál es su trabajo, su oficio, estar intercediendo por nosotros. Somos libres del poder del pecado. El pecado ya no puede hacer mella en nosotros, porque si nosotros lo cometiésemos, corremos a la sangre de Cristo y nos lavamos. ¡Oh, gloria a Jesús! Somos libres de las enfermedades porque Cristo sana. A mí me ha sanado. 4 días me dejaban para que me muriera, pero Cristo me sanó. Y somos libres del poder del infierno. El infierno no tiene derecho sobre nosotros. Ahora comprende la grandeza de lo que significa que nuestro gran Redentor se haya levantado de la tumba. Y sobre todo, poner su Espíritu aquí en nuestros corazones. Eso que se llama Espíritu Santo aquí. Ese Espíritu Santo que vive aquí, tóquese el pecho. El Espíritu Santo vive aquí, vive aquí. Y el día en que nosotros, cuando Cristo venga en las nubes a traernos, ¿quién nos va a levantar? El Espíritu Santo, el Espíritu del Padre nos levantará glorioso. Así como levantó a Cristo, nuestros padres nos levantará. Dele honra, dele gloria, honra y gloria. Pero usted que esté enfrente de mí, los que me oyen, no pueden irse tranquilos a casa si no reflexiona. El fin de todo esto es para que usted reconozca que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así es. Yo quiero invitarles, no se quede sentado, sentada. Usted se vendrá conmigo aquí al frente y haremos un clamor de acción de gracias por haber sido libres. Y si alguno es sincero y sabe que está manchadito, diga, lávame en tu sangre, Jesús. Oye, no se quede ahí. Si se ha alejado del Señor hace meses, hoy vuélvase, regrese, vuelva a Cristo,
Él lo estaba esperando. Él estaba esperando. Aquí estamos los pastores para orar por usted. Oye. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa, Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.